El 1 de mayo es festivo en casi todos los países del mundo porque se conmemora o celebra el Día Internacional de los Trabajadores o el Día del Trabajo. Es una fecha que hace 100 años se describiría como una celebración para socialistas, comunistas y hasta anarquistas. En ese entonces era, y en gran medida todavía hoy es, una fecha para marchar y reivindicar a través de muchas acciones los derechos laborales de la clase trabajadora. Todo comenzó con el movimiento por establecer las 8 horas de trabajo diaria, y es que en el siglo XIX y antes no había ninguna ley que impidiera que tu empleador te obligara a quedarte en la fábrica por 10, 12 y hasta 16 o 20 horas al día. El 1 de mayo de 1886 arrancó un gran paro de cerca de 200,000 trabajadores en Estados Unidos, con epicentro en Chicago. El 4 de mayo, en Haymarket Square, después de la explosión de una bomba, las tensiones entre los trabajadores y la policía escalaron bastante y dejaron un saldo alto de muertos y heridos. Unos años después, cuando se estaba creando la famosa Segunda Internacional, una organización global que reunió partidos socialistas entre 1889 y 1916, declaró el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajador, y fomentó que en cada país se conmemorara con acciones que fueran en pro de los derechos y peticiones de la clase trabajadora. Hoy les vamos a contar más sobre esa historia. Esto es Volver al Presente, el podcast en el que sus historiadores e historiadoras de confianza vamos al pasado para darle sentido a nuestro presente. Hoy estamos con Laura Grisales. ¿Qué más? Hola, ¿cómo estás? Yo soy José. Nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. En este episodio vamos a preguntarnos por las mujeres en el Día del Trabajo. Así que sin más, vámonos al pasado. Y es que yo traje a Lau porque Lau es una de esas historias ásperas que les gusta investigar la historia del trabajo, ¿no? O sea, la historia labor history se llamaría eso en inglés. Entonces quería preguntarte, Lau, ¿cuál ha sido el papel de las mujeres en la historia del Día Internacional del Trabajo, como primero en general, como a nivel mundial y global, y cómo han participado también aquí en la historia del trabajo aquí en Colombia? A mí las mujeres trabajadoras me parecen que es algo que ha trascendido a lo largo del siglo XIX y el siglo XX y que ha demostrado cómo las desigualdades aún se evidencian incluso en las luchas reivindicativas. Digamos que esto es algo que con esto quiero empezar a conversar un poco, porque esto también es lo que va a definir cómo vamos a entender no solamente el Día del Trabajo, que se considera un día que reconoce una lucha sindical, sino como también dentro de estas mismas luchas sindicales y dentro de estas mismas conquistas por garantías laborales se siguen evidenciando desigualdades. Pero en términos generales, hablando sobre el Día del Trabajo, pues como comentabas tú, se celebra en todo el mundo como un recordatorio de lo que se celebra y se conmemora a partir de todas estas luchas que se han conquistado y que se seguirán conquistando buscando condiciones de trabajo dignas, como las 8 horas, como la remuneración, como el pago de las horas extra, como por ejemplo evitar o prohibir el trabajo infantil, que fue algo que se evidenció desde el inicio de la industrialización o de la revolución industrial. Entonces, ¿en qué lugar ocupan las mujeres en el Día del Trabajo? Yo creo que antes de hablar de qué lugar ocupan en el Día del Trabajo es también hablar cuál es el lugar de las mujeres en la industria. Sí, porque es diferente, ¿no? O sea, digamos, para poder entender por qué el 1 de mayo es festivo, pues hay que entender como todo el proceso de cuando la gente empezó a migrar masivamente a las ciudades a trabajar en fábricas y en la industria, porque no es un día del campesino, aunque pues obviamente los campesinos tienen que ver y son trabajadores y eso, pero es una conmemoración que se origina en las ciudades, y se origina en las ciudades porque ahí estaban las fábricas. Exacto. Y por ejemplo, hay un
Cuando uno empieza a hablar de historia del trabajo y cuando uno empieza a hablar de historia de las mujeres y enfocado en cómo ellas se entran a la industria, a mí me gusta mucho un texto de Joan Scott, que es una crítica que ella le realiza al autor también muy reconocido y muy importante, que es E.P. Thompson, en donde ella realiza una crítica a la manera en la cual él interpreta la historia de la clase obrera. Yo siento que nos ayuda a entender de que la clase obrera históricamente, historiográficamente y teóricamente se considera como algo unitario. Entonces la clase obrera somos una, por decirlo así, una masa organizada o desorganizada en la cual se indican las mismas reivindicaciones, se luchan por las mismas por la misma reconocimiento de la desigualdad, que es la desigualdad de clase. Y ahí es donde llegan las mujeres, pues, porque es que la desigualdad de clase con la desigualdad de género genera otras dinámicas. ¿Y cuáles son esas otras dinámicas? Entonces, la clase obrera buscaba una reivindicación unitaria y desconocía por completo las desigualdades que las mujeres vivían, que tras de ser mujeres trabajadoras también tenían otras condiciones que las precarizaban aún más. Entonces, en el momento de la revolución industrial, por ejemplo, en donde no solamente se requerían hombres, sino se requerían mujeres, se requerían niños para que trabajaran y pudieran cumplir con la cuota de productividad que generaba la producción en masa, y después ya el modelo fordista, que eso ya es del siglo XX. Entonces, en estas condiciones como que se desconoce la desigualdad que ya se ha conversado a partir de el marxismo, que la plusvalía, que la apropiación del trabajo, la enajenación, etcétera, pero también se desconoce algo que, por ejemplo, muchas historiadoras feministas en la segunda mitad del siglo XX van a reconocer como la doble jornada. La doble jornada significa que las mujeres no solamente trabajaban sus 8, sus 10 horas en la fábrica, sino que tenían que llegar a sus hogares a seguir trabajando. Ahí, por ejemplo, me parece muy interesante que, digamos, como en la historia más clásica o más lo que más se conoce de estas jornadas en las que se buscaba las 8 horas de trabajo, me parecía muy chistoso. Bueno, desde hoy verlo es muy interesante porque pedían 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. Pues, ¿qué pasa? Que digamos que ganamos, súper fácil las 8 horas de trabajo, que en realidad fue un proceso de casi un siglo, pero pues ganamos las 8 horas de trabajo. Pues sí, o sea, los hombres sí podían llegar a tener sus otras 8 horas de ocio porque ellos no llegaban a trabajar a la casa. Sí, o sea, me parece que dentro de esas 8 horas de ocio, pues no son 8 horas dedicadas exclusivamente al ocio, y cualquier persona que viva sola o que haya tenido que hacer oficio por una vez en su vida, se da cuenta que esas 8 horas de ocio no existen. Y hoy en día, por ejemplo, a uno se le pueden ir de esas supuestas 8 horas de ocio, se le pueden ir perfectamente 4 de esas solamente en transporte. Exacto. Qué gonorrea. Sí, ¿no? Y en el siglo XIX era peor porque pues socialmente o estructuralmente las mujeres debían no solamente trabajar, sino sustentar el hogar, en el sentido de la cocina, los hijos, la crianza, y eso es algo muy interesante, y pues esta es como una crítica que hacen las feministas marxistas que me parece a mí muy valiosa, y es reconocer de que estas opresiones también cuentan, y eso también no solamente genera desigualdades con un enfoque que posteriormente llamaremos un enfoque de género, sino que también como que estructura la misma sociedad capitalista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al principio se pensaba que las mujeres entonces tenían que estar en el hogar recluidas, criando y nutriendo pues a los obreros que van a llegar a trabajar en el futuro, y por eso es que en el siglo XIX se empieza a fundamentar la familia nuclear, padre, madre, hijos. Por eso es que se empieza a castigar mucho el divorcio, se empieza mucho a penalizar otros tipos de relaciones o de maneras, pues obviamente las relaciones homosexuales, que pues también viene de un trasfondo muy religioso. Entonces esto como que fundamenta el sistema capitalista. Incluso esto es una crítica que ya ha hecho Engels en El origen de la familia, que es muy interesante. O sea, Engels también es una base muy chévere como para entender como la desigualdad, muy curiosamente, de las mujeres. Pero entonces las próximas críticas feministas van a empezar desde el marxismo, desde el feminismo marxista, van a empezar a poner en juego o a incluir de que, bueno, ahora las mujeres tienen que trabajar y tras de todo tienen que llegar al hogar. Y esto es una cuestión que sigue hasta el día de hoy y que sigue siendo foco principal de las luchas y las reivindicaciones. El 1 de mayo se consolida entonces como un objeto
bueno, objeto no, como un producto de las luchas sindicales, pero las mujeres, por ejemplo, las mujeres sindicalizadas también han logrado muchísimo y se han organizado, no solo desde el 1 de mayo, sino también desde el Día Internacional de la Mujer, por ejemplo, desde el 25N, que también aglomera muchas mujeres sindicalizadas, y también el 8 de marzo, que también es otro punto focal, porque pues el 8 de marzo, que también está muy articulado con las luchas de las mujeres trabajadoras. Entonces el 1 de mayo y el 8 de marzo como que están ahí, porque el 1 de mayo no se enfoca mucho en las reivindicaciones de las mujeres. Ambos los establece la Segunda Internacional, según vi por ahí, ¿no? O sea, eso Sí, también me parece muy interesante y es como esta organización de partidos socialistas y comunistas, ahí ya dejan a los anarquistas por fuera, son los que dicen como que gonorrea lo que pasó en Chicago en el 86, vamos a hacer que de ahora en adelante cada 1 de mayo armemos la chúpame el culo todos los años, a ver qué pasa. Y eventualmente pues todas esas organizaciones son las que nos dan la jornada de 8 horas diarias. igual, por ejemplo, el Día de la Mujer también lo institucionalizó después la ONU, creo que en eso en la década de los 60, si no estoy mal, pero sí, y son fechas fundamentales, pero que, por ejemplo, y hablando ya en términos internacionales, las luchas de las mujeres sindicalizadas también no solamente abogaban por la igualdad salarial, que es algo fundamental, porque la igualdad salarial no solamente es una cuestión de desigualdad de género, sino que también es un mecanismo que utilizaron los capitalistas o el sistema capitalista para seguir apropiándose de la fuerza de trabajo de las mujeres, como con justificante la desigualdad, que desde el 1 de mayo se afirma esta lucha, pero que se va a evidenciar también en las huelgas de las fábricas de las mujeres, que van a hacer huelga no solamente por exigir igualdad salarial, sino que también por exigir como condiciones en tanto ellas cuando gestan o el embarazo, que es una etapa muy crucial y que también a lo largo del avance de la revolución Ujú. industrial se penalizaba a las mujeres que quedaban embarazadas, pero es una contradicción muy interesante porque pues se necesitaba que ellos quedaran embarazadas. Para crear más obreritos. Claro, pero al mismo tiempo, si tú quedabas embarazada, era un justificante para que te echaran. Claro. Y eso, e incluso en Colombia, la legislación laboral se tardó mucho en que eso era ilegal. Incluso ahorita hasta el día de hoy, pues se evidencia que empresas sin autorización de las mujeres realizan pruebas de embarazo, y eso es un causal para no contratar. Muchos de los problemas del trabajo, específicamente los de las mujeres, siguen estando presentes, tal vez no de la misma forma, pero de una forma tan parecida que uno dice, parce, pues es prácticamente lo mismo. Lo de que le pregunten a una mujer si tiene pareja, si planea tener hijos, si está embarazada antes de una entrevista de trabajo, o que eso sea un problema durante su contrato laboral, es un síntoma de esto mismo que estamos hablando, que viene desde el siglo XIX, o sea, ya casi 200 años. Y ahorita hablando un poquito más, adentrándonos en el caso colombiano, es muy interesante porque para uno entender la organización sindical, uno también tiene que entender por qué las mujeres entraron al mundo del trabajo. Y ahí hay muchas razones, no solamente son razones, mucha gente piensa que simplemente por el avance de los tiempos y porque ya somos más modernos y todo, pues la verdad no es tan así. En Colombia, por ejemplo, con la industrialización por sustitución de importaciones, la Colombia necesitó empezar a fundar sus propias fábricas para poder cubrir con la demanda de manufacturas que no se podían adquirir por el periodo de guerras. Entonces, en este proceso de industrialización empiezan a llegar con capitales extranjeros, muchos, o con otros capitales nacionales, que son capitales que tienen trascendencia o que han venido antecedidos de, bueno, y esto es algo que sabemos desde hacendados esclavistas o desde ferrocarriles, etcétera. Todo este tipo de capitales empezó a fundar varias empresas que hasta el día de hoy existen, como por ejemplo Fabricato, que en Medellín, hablando del caso Sí. específico de las mujeres, Fabricato, Croydon, que es lo de los zapatos, y ellas empezaron como a llegar, o sea, se necesitaban muchos obreros, muchas obreras. Entonces esto también, sumado a también los fenómenos de la violencia que empezaron a desplazar el campo a las ciudades y que empezaron a llegar muchas familias campesinas a habitar las ciudades, sobre todo las periferias que no se encontraban con condiciones de vida como en el centro, por ejemplo, no tenían alcantarillado, no tenían luz, salud, no tenían vivienda digna, etcétera. Entonces eso también empieza a generar una precarización que obliga a que el centro familiar
trabajaran todos y todas. Porque las mujeres entran a trabajar no solamente porque las fábricas dijeron, no, pues las mujeres y los hombres van por igual, sino porque necesitamos trabajadoras. Y las mujeres, en otro Claro. lado, aumentaban la productividad. ¿Por qué? Porque debido a la desigualdad histórica era aceptado que se les pagara menos. Entonces, si tú tienes muchas obreras trabajando igual que un hombre, pero les pagas menos, pues aumentas la productividad, aumentas las ganancias y no tienes que, y pues al mismo tiempo pues la sigues precarizando, y esto era muy normal, la desigualdad salarial siempre fue algo muy normal, y en Colombia pues entonces ahí es donde en los años 20 empiezan estas mujeres trabajadoras a reconocer estas desigualdades, y también como en un ambiente de reformas liberales, de lo que nosotros llamamos la República Liberal posteriormente en los 30, también esto ayudó mucho, bueno, no ayudó, pero con la organización de mujeres empezaron a sindicalizar, casos importantes como María Cano, que fue una mujer muy importante, ídola en la cultura popular. La flor del trabajo. Betsabe Espinal, todas estas organizaciones de mujeres, y estas mujeres se articulan en términos de movimiento sindical, empezar a exigir este tipo de cosas. Y hay otro punto importante como para abordar ahí, y es que cuando las mujeres trabajan, como que ya se les habilitan otros espacios, o sea, ya no están recluidas en el Claro. hogar, o sea, la casa es como un lugar de los hijos, la cocina, no salgo, hago oficio, entonces tú empiezas a trabajar y ya no tienes que recluirte en tu hogar, sino que tienes que ir en transporte público, caminar hacia el trabajo, tienes que conocer compañeros o compañeras. Empezó a incluir otras dinámicas como la fiesta, como de la fiesta con los compañeros, salir a bailar, por ejemplo, y son espacios que eran exclusivos para los hombres y que empiezan a ingresar a las mujeres a la vida Ujú. pública. Claro, son otros espacios de sociabilidad. Algo que suena obvio, pero es un cambio histórico que se dio a principios del siglo XX en Colombia. Y me parece muy interesante las fechas que das porque es muy pronto, ¿no? O sea, es como, es muy paralelo digamos, a la historia, entre comillas, de los hombres. Pues que cuando hablamos obviamente de clase trabajadora, estamos hablando de todos los seres humanos que no vivimos del trabajo de los demás, sino que vivimos de nuestro propio trabajo. Entonces, eso me parece muy interesante, como que las fechas coinciden y no es que los movimientos femeninos vinieron después, sino que se estaban dando al mismo tiempo que los movimientos, entre comillas, masculinos. ¿Por qué? Porque la clase trabajadora siempre ha existido. Entonces, y en la clase trabajadora indiscutiblemente están las mujeres. Y digamos que si lo acercamos hasta nuestros días, lo que generan estas desigualdades y que pues muchos sindicatos en el Día del Trabajo reconocen, muchas mujeres ya organizadas también, y es que estadísticamente hablando, a día de hoy y con estudios hechos por sociólogos, etcétera, por el PNUD, que es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por ejemplo, Ujú. se establece que las mujeres tienen más tendencia a recaer en la pobreza, y no, esto es una pobreza multidimensional. ¿Qué es una pobreza multidimensional? No solamente es carecer de los recursos para subsistir, sino que las oportunidades a tu alrededor también sean más limitadas a comparación de los hombres. Entonces esos estudios nos evidencian de que esto es una cuestión que desde el Día del Trabajo se reconoce, muchas organizaciones feministas lo hacen, muchas mujeres sindicalizadas y muchos sindicatos que abiertamente tienen un enfoque, pues no es un enfoque de género, pero pues son sindicatos de mujeres que han sido fundados y que ellas han hecho una labor fundamental en la huelga. Las mujeres huelguistas son algo bastante común, por ejemplo en Medellín muchas mujeres salían a la calle, se manifestaban juntas porque había fábricas que eran diferenciadas por sexo como Fabricato, y otras manufacturas en las cuales solo contrataban mujeres, entonces eso generó de que ellas mismas se organizaran dentro de su propia empresa. Ellas han estado siempre de la mano, no solamente de los hombres como clase trabajadora, sino luchando por sus propias reivindicaciones. También de que cuidar a los hijos y cuidar el hogar también es un trabajo. Eso es algo que definitivamente se tiene que reconocer, y es que sustentar un hogar es trabajar. Que viene de esas 8 horas de ocio, por ejemplo. Al día de hoy todavía nos falta mucho, y yo siento, y aquí como que para ir concluyendo, sin mujeres, no, o sea, sin el trabajo de las mujeres no se sustenta el capitalismo, pero el capital no se genera solo, sino que se genera a partir de la apropiación del trabajo, y la apropiación del trabajo no solamente en las fábricas, sino en los hogares, y de que invitamos también a la mujer trabajadora a que
reconozca el 1 de mayo como a partir de la historia de la celebración, pero a partir de la historia misma del movimiento de mujeres trabajadoras y movimiento sindical. Yo te voy a preguntar que para volver al presente hablar del Día del Trabajo hoy, pero creo que es exactamente eso lo que acabas de decir, son esas reivindicaciones. Y ya para cerrar, quería como solamente comentar un dato curioso, y es que pues uno creció viendo vainas muy gringas, ¿no? O sea, televisión y medios gringos, y allá nunca se hablaba de mayo primero como Día de los Trabajadores, sino que se hablaba de un Labor Day que es a finales de año, en la segunda mitad del año. Resulta que ellos sí, durante digamos la primera mitad del siglo XX sí se celebraba ya, pues o sea, el Día del Trabajo básicamente se originó en Chicago, en Estados Unidos, y allá sí se celebraba el Día del Trabajo como en el resto del mundo, pero durante la Guerra Fría, el presidente Eisenhower hizo una resolución en la que mayo primero pasó a llamarse Día de la Lealtad, ya le quitó toda la connotación del trabajo, y pasó el Día del Trabajo, el Labor Day, a el primer lunes de septiembre. Esto solamente por el hecho de que el 1 de mayo era una fecha ya muy comunista, o sea, era una fecha que ya estaba muy ligada a los sindicatos, al socialismo y en ese entonces, pues obviamente al bloque soviético. O sea, los manes se cagaron en la fecha de todo el mundo solamente para decir, ay, no queremos ser comunistas. A mí me gusta, a mí el 1 de mayo me gusta, y eso es otro comentario aparte porque mi mejor amiga cumple el 1 de mayo. Y si estás escuchando, Kimberly, te amo. Feliz cumpleaños. El Día del Trabajo es un día de conmemoración de las luchas, los sufrimientos y la dignidad de los trabajadores en el pasado y el presente, pero sobre todo es un día para buscar la justicia en el futuro. Así que si les interesa el tema, sigamos la conversación por redes sociales o en nuestro Discord. Nos pueden seguir en redes sociales como @podcastrah y nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Volver al Presente es un proyecto de Random Access History colaborando con historiadoras de confianza. Hoy escuchaste las voces de Laura Grisales, muchas gracias Lau. Gracias Nico. Y yo, José Nicolás. La producción y edición del episodio estuvo a cargo mío y un agradecimiento especial muy grande a Nicolás Pinzón por ayudar con la grabación. Si les interesa de pronto grabar un podcast, pueden hablar con él, nos preguntan o lo buscan a él en redes. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro.